Gloria a Dios. Que Dios bendiga, hermanos, a todos en este beautiful day, en el día tan lindo que está hoy. Amén. Primer día de primavera, creo yo, si no me equivoco. Wow, qué lindo. Bueno, entonces, primero que todo, la lección de hoy es la lección número 13, si no me equivoco, sí, la número 3. Amén. Que se llama Una sorprendente generosidad. Amén. Entonces, vamos a primeramente, la Biblia nos exhorta a los cristianos a ser generosos. En este estudio examinaremos la razón de que Cristo elogia la generosidad mientras vemos ejemplos de esta virtud. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer nuestras Biblias en Lucas 21, del 1 al 4. Y cuando todos lo tengan, si pueden decir un amén, por favor. Lucas 21, del 1 al 4. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque tú eres poderoso, Señor. En nombre de Jesús te pido, Señor bendito, que en este día perdona toda ofensa, Señor, todo pecado que hay en mí, Señor bendito. Padre bendito, en el nombre de Jesús te pido que guardes mis palabras, Señor bendito, y que sea tu palabra a través de mí, en el nombre de Jesús. Padre, pasa un carbón encendido, Padre bendito, y que todo lo que salga de mis labios, por favor, que sea tuyo, Señor. En nombre de Jesús te pido que abra nuestros corazones, nuestras mentes, Señor bendito, y que seas tú, Señor bendito, hablándonos en este día, en el nombre de Jesús. Tú eres santo y tú eres digno, Señor bendito, aleluya, y te alabo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, entonces, vamos a ver, yo creo que todos hemos visto esto, ¿verdad? Me van a perdonar que todo lo que había escrito se me arruinó no se me arruinó mi imprimidora, sino que cambié de router y no pude imprimir todas mis cosas, amén. Entonces voy a tratar tratar de regresar aquí para poder ver lo que estoy leyendo, amén. Entonces vamos a comenzar. Entonces, levantando sus ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que ahí echó 2 blancas. Primeramente que todo voy a explicar un poquito lo que son 2 blancas, para que ustedes sepan lo poquito que echó la señora. Un denario es, no sé si todos sabemos que un denario es la paga de un día, ¿verdad? 2 blancas o una blanca es el 128º, si lo estoy diciendo bien, de un denario. Imagínense eso, 128º de un denario era, digamos, está echando 1 centavo o 2 centavos. Eso es lo que significa, son monitas de cobre. Así para que miren lo poquito que tenía ella, pero lo estaba echando ahí. Amén. Entonces, una generosidad abnegada. Vamos a ver, dar de la abundancia, como leímos en Lucas 21 del 1 al 4. Jesús estaba en el templo observando a la gente mientras estaban depositando su ofrenda. No estaba criticando los que ofrendaban, pero sí observó que muchas de las personas, sobre todo las más ricas, estaban dando de lo que les sobraba. Tenían más de lo que necesitaban, así que en realidad no les importaba ofrendar aquel dinero. Amén. Entonces, ¿cómo cree usted que se sentiría Jesús al respecto de lo que hacían aquellas personas ricas? Vamos a comenzar a preguntar. ¿Cómo cree usted que se sentía Jesús respecto a lo que hacían aquellas personas ricas? A ver, vamos a hacer preguntas. ¿Qué piensan lo que estaba pensando Jesús? A ver, si ustedes leyeron la lección. ¿Nadie? ¿Qué es lo que sentía Jesús, ustedes piensan? Aquellas personas que estaban dando y que eran ricas. A ver, ¿nadie? Bueno, yo pienso que él sabía que los demás no daban porque no querían, pero que sabía que tenían más que la vida. Sí, ¿verdad? Vamos a leer la respuesta. Entonces, gracias, hermana. Jesús no reprendía a aquellos ricos por dar de la ofrenda el dinero que les sobraba. Es bueno que demos a los demás cuando Dios nos ha bendecido. El Antiguo Testamento enseña este principio. Dios ordenó a los agricultores que cosecharan en las esquinas de sus campos para que los pobres que no tenían propiedad tuvieran algo que comer.
como miramos en Levítico 23-22. Dar de lo que nos sobra es algo honorable y propio en la mayoría de los casos. No significa privación alguna. Solo los egoístas retienen el dinero que les sobra, habiendo otros en necesidad. Amén. Entonces, dado lo que nos sobra es algo que muestra que reconocemos a Dios como dador de todas las cosas buenas. La Biblia nos enseña que cuando actuamos como canales de bondad de Dios hacia otras personas, Él nos bendice. Si usted es una persona a la que le sobran medios, alabe al Dios y úselos para satisfacer las necesidades de aquellos que Dios le pone en su camino. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un poquito, digamos, tienen un poquito más de dinero de lo que el Señor los ha bendecido grandemente, ¿con qué lo usarían ustedes? ¿Qué es lo que harían ustedes para poder ayudar a los demás que necesitan? Es una pregunta ahí sí que para cada uno de ustedes no es la misma respuesta. ¿Qué harían ustedes si tuvieran un poquito más? ¿En qué pudieran ayudar a ustedes? Amén, hermano. Yo si tuviera algo más, yo lo utilizaría para ayudar a los niños que están sin padres y que están en la calle rodando. Amén. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? En obras benéficas, para como dice el hermano, ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Amén. Gloria a Dios. Sí, voy a también dar un poquito de lo que yo siento. No sé si ustedes han visto los anuncios que pasan por la televisión, que hay mucha gente pobre. Hay un círculo cristiano, que hay a las personas que están en África, digamos, en Centroamérica, que hay mucha pobreza, y en todas partes del mundo hay pobreza. No solo hay pobreza, aquí también hay pobreza. Aquí también hay pobreza en todos lados del mundo, pero hay personas que son en unos países que son mucho más pobres que otros, ¿verdad? Y lo que más me llega a mí no es ver un hombre que sea pobre, sino que cuando los niños están pidiendo comida, están llorando por la comida. Y a mí eso me quiebra completamente mi corazón. Yo soy a veces un poquito duro para quebrantar, pero cuando miro eso, wow, para mí es absolutamente que los niños estén pidiendo por un pedacito de comida y yo aquí teniendo más que lo necesario. Diría, con un poquito de agua que tengo aquí y un poquito de comida podría alimentar a un montón de niños allá, digo yo. Y eso es lo que yo quisiera, digamos hasta aquí, como lo había dicho, quisiera estar cocinando con el talento que me dio Dios, cocinar para mucha gente, ¿verdad? Y con eso, con un poquito que uno tiene, podría bendecir a los demás, ¿verdad? Eso es lo que haría yo si yo tuviera un poquito más, amén. Y a pesar que el Señor me ha bendecido y yo le pido a Dios que me ayude para yo poder dar más y más, y que ponga mi corazón para que yo pueda en sobreabundancia dar, porque a veces nosotros no apreciamos lo que Dios nos da, ¿verdad? A veces nosotros tenemos más que suficiente. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado, lo material, pero yo le enseño a mis hijos que lo material no es lo que da la felicidad, sino que la que da felicidad es Dios, es el que pone la felicidad y la paz. Pero ¿cuántos de nosotros cuando no tenemos un poquito de dinero para comprar comida, especialmente los varones, es algo que Dios yo no sé si ustedes sienten eso, que algo que Dios nos puso cuando hay necesidad en la casa, se prende esa maquinita, ¿verdad? Yo creo que los varones se sienten, no sé si se sentirán de esa manera, y mi esposa me dice, ok, en los tiempos de antes me decía, hay necesidad, y lo que hacía yo, ok, al principio comenzaba, me levantaba, y no importaba que era un cuarto de más, a trabajar, porque así, ¿verdad? Eso es lo que me enseñaron mis padres, a suplir la necesidad de mi hogar, amén. Entonces, dar de la necesidad. Encontrarse con los ricos que estaban dando de su abundancia, Jesús señaló la ofrenda de una pobre viuda. En aquellos tiempos era frecuente que las viudas no tuvieran manera alguna de ganarse la vida. A pesar de esto, Jesús vio que estaban ofrendando todo el dinero que tenían. Wow. Yo imagino, Jesús estaba sentado, si ustedes leen la palabra, Jesús estaba sentado. Y solo estaba observando todas aquellas personas que se levantaban y sacaban una bolsita con dinero y todo eso iban a ofrendar. Pero Él estaba dando, todos los que llevaban, Él sabía los corazones de cada uno de ellos. Pero viene una mujer que era muy pobre y viene y pone 2 moneditas para Jesús. Eso era guau, que estaba dando más que todos. Si miramos en el Viejo Testamento, cuando creo que es Elías, si no me equivoco, hermanos, Elías, cuando vino a pedir el último poquito de harina que tenía de aceite, ¿verdad? No me recuerdo muy bien, perdón si me equivoco, pero él vino y
y Dios solo le dijo, ok, va a decir a esa mujer que te dé lo último que tiene, y ella obedientemente se lo dio, y completamente sobreabundó todo lo que tenía en su hogar, ¿verdad? Y dijo que no faltaría ni el aceite ni la harina, ¿verdad? Así es como Dios a veces nos prueba, creo yo, la bondad que nosotros tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Dar lo poquito que tenemos para poder ayudar a alguien más. Entonces, la vida de todo. ¿Qué piensan usted que revela del carácter de una persona que da las ofrendas? A ver. Humildad. Amén. Agradecimiento. Amén. Gracias. ¿Qué más? Que confía en Dios. Amén. Muy bien. Ok. Entonces, el carácter de una persona que ofrenda. La Biblia nos habla sobre la ofrendar y diezmar, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes saben sobre eso. Pero a veces nosotros pensamos, o yo he oído un montón de personas que no son cristianas, dice, ustedes están dando dinero para que el pastor compre una buena casa, un buen carro y que tenga de todo, dice. Pero no saben que a veces hace falta, ¿verdad? Hace falta hasta en el ministerio. Y la gente de afuera, cuando no sabe lo que está hablando, como todas las cosas que hacemos para Dios, para ellos es locura, dice la palabra que leímos la semana pasada, ¿verdad? Todos los que no son cristianos, para ellos es locura lo que nosotros hacemos. Como le he dicho a veces, yo voy a la iglesia 2 veces y ellos están como 2 veces a la semana. Ay, qué aburrido. Que ahorita, especialmente ahorita que viene verano, ay, digo yo. Pero lo que hacemos nosotros como cristianos, Dios nos ha pedido desde el Viejo Testamento, ¿verdad? Que diéramos los diezmos, ¿para qué? Para sostener la obra. ¿Y qué más? A los trabajadores, ¿verdad? Porque dice que el trabajador es digno de su trabajo, ¿verdad? Entonces la Biblia no condena eso, sino que la Biblia está diciendo lo que tenemos que hacer con todo eso, para sostener, ¿verdad? Entonces, la viuda de este relato comprendía algo muy valioso, gracias. Comprendía que era Dios quien cuidaba de ella y que podía confiar en que Él reemplazaría aquellos 2 moneditas. Si quería hacerlo, no era una persona, si quería hacerlo. Si era una persona interesada en recibir, sino en dar. Y Jesús la elogió porque había estado dispuesta a dar para ayudar a otros en sus necesidades, aunque aparentemente no tuviera sentido hacerlo, ¿verdad? Muchas personas tratan de justificar su falta de generosidad ante las necesidades de otros, porque no tienen suficiente para satisfacer la necesidad de su propia familia, como lo había dicho ahorita. Sostienen que ellas deberían ser las que recibieran en vez de darle a otros. Esas personas pueden desarrollar una actitud de interés en el dinero que continuamente las mantenga en un estado de necesidad centrado en ellas mismas. Imagínense eso. Entonces, los cristianos debemos de aprender a ser generosos. Hacer sacrificio es algo que se concentra cuando aprendemos primero a confiar en Dios. En Dios es nuestra fuente, el que realmente nos suple todo lo que necesitamos. ¿Cuántos saben que Dios es la fuente de todo? Si Dios, yo le doy gracias a Dios en el país que nací, pero imagínense si yo estuviera en una situación que hubiera nacido en África y no tuviera nada. Dios sabe en dónde estamos nosotros, Dios sabe en la que servimos, Dios sabe por qué estamos aquí. Pero yo digo, nuestra fuente, yo sé que el Señor me proveyó mi trabajo. Yo sé que por Él es que tengo el trabajo que yo tengo, gracias a Dios. Y por Él que yo voy de lunes a viernes, estoy trabajando. Y yo le digo a mi esposa, yo le doy gracias a Dios por mi trabajo porque yo no tengo estrés. Porque yo hago lo que me gusta y luego lunes a viernes y gracias a Dios estoy bendecido. Mi esposa tiene su trabajo y yo le doy gracias a Dios por eso. Porque de donde estábamos a lo que tenemos ahora es un gran salto, les digo yo, porque Dios es generoso y Dios es bueno. A pesar que nosotros no somos fieles en lo poquito, ¿verdad? A veces nosotros no somos fieles en lo poquito, pero Dios es generoso y tan generoso que nos da luz, ¿verdad? Yo me recuerdo en el tiempo de antes como he dicho, cuando se iba la luz, olvídense a sacar las candelas. Ahora todos con su teléfono, ¿verdad? Ahora esas son las candelas de todos. Ahora ni siquiera mis niños saben que lo de una candela, solo para hacer olor en la casa, es lo que quieren ellos. Pero en el tiempo de antes, ¿verdad? En nuestras casas, lo primero que hacemos es sacar la candela. Los tiempos han pasado y han cambiado muchísimo. Y verdaderamente nosotros estamos en un país que es bendecido. No tenemos la necesidad que teníamos en nuestros países. Ahí en nuestros países, si no trabajábamos, no comíamos, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de sus padres que trabajaban de sol a sol, ahí sí que de sol a sol,
Amanecía, se iban a trabajar y ya estaba oscuro y venían de regreso. Imagínense eso. Pero aquí, wow, ya a las 3 de la tarde estoy viendo mi reloj, ¿ok? Ya me voy a la casa, ya me voy a la casa, ya me voy a la casa. Ya estoy contento que ya me voy a mi casa. Pero esa no era la situación de nuestros padres, puede hacer, pero le damos gracias a Dios por toda cosita que nos da, ¿verdad? Por el frijolito que tenemos en nuestra casa y por el arrocito que tenemos, ¿verdad? Yo doy gracias a Dios por eso, tan ricos los frijoles, ¿verdad? Y el arrocito y un pedacito de carne. Las vaquitas están muy caras ahorita, pero gracias a Dios nos suple con todo lo necesario, ¿verdad? También el queso. Lucas, vamos a ir adelante. Lucas 10, de 30 a 37. Vamos a leer ahí. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gasté de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo: el que usa de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Yo creo que todos saben esta parábola. Es una de las parábolas más famosas que hasta en el tiempo, hasta los que no son cristianos dicen es un buen samaritano y saben lo que están hablando, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos esto. Entonces, una generosidad desinteresada. El prójimo centrado en sí mismo. Jesús dijo a un hombre que enseñaba a los demás la ley de Dios, que le estaba mandando que amara a su prójimo. Cuando aquel hombre le preguntó quién era su prójimo, Cristo le respondió con una parábola. Esta parábola trata de 3 posibles prójimos. El primer prójimo posible era un sacerdote. Entonces, un sacerdote, ¿saben qué es un sacerdote, verdad? Un sacerdote o alguien que ministra, ¿verdad? Un sacerdote, un pastor se puede decir. Entonces, cuando aquel sacerdote vio a aquel hombre tan herido, se pasó al otro lado del camino. Jesús no indicó que había motivado al sacerdote a pasar de largo junto a aquel infeliz. Tal vez no quisiera profanar su persona convirtiéndose en ceremonialmente inmundo. Ya lo hemos leído lo que significa ser ceremonialmente inmundo. Puse la escritura ahí, pero significa que no pueden contactar personas que están muertas, ¿verdad? O cuando, más que todo eso fue lo que pensó, porque esa es la situación en ese momento. Mira, tal vez Un comentario que yo escuché también sobre esa parábola, Sí. decía un pastor que el sacerdote se tuvo que pasar del otro lado porque realmente no podía él pasar encima de él a pasarle, porque estaba en su deber de ayudarle, porque estaba en su camino. Entonces dice que él se pasó para el otro lado, para que él, porque así él no pasó por donde estaba él pasó por otro lado, no tenía la obligación de ayudarle. Eso es lo que un pastor había mencionado en esta canción. Amén, amén, está bien, gracias, hermano. Entonces, o es posible que sintiera que aquello que le había pasado a este hombre era consecuencia de un juicio de Dios. ¿Cuántos hemos visto eso? Que la gente más religiosa es la que más apunta. Lamentablemente así es. La gente más religiosa es la que más apunta. Dice, como he dicho, ese está enfermo porque ha hecho esto, ha hecho lo otro. O este está enfermo porque mira, él hizo esto. Solo Dios sabe qué es lo que pasa y solo Dios sabe quién va a estar enfermito, ¿ok? Entonces, ¿y qué había recibido su merecido? ¿El juicio de Dios o que había recibido su merecido, verdad? O puede ser que temiera el riesgo de lo que lo asaltaran los mismos salteadores del camino que habían atacado al otro hombre. Al dejar de asistir a aquel infeliz, el sacerdote estaba descuidando una de las exigencias básicas de la ley: mostrar misericordia. Mostrar misericordia. Entonces ahí vamos. ¿Quién puede leer Lucas 6, 27 al 28? ¿Quién lo puede buscar, por favor?
El primero que la tenga, por favor. Pero vosotros los que os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Gracias, hermano. Wow. Es amar a vuestros enemigos, dice. Ahí no está diciendo, él es solo alguna persona que estaba en el suelo. Imagínense, amar a nuestros enemigos es lo que yo creo que nos cuesta más a todos, ¿verdad? Y yo sé que a veces uno suspira antes de poder ayudar. A veces uno tiene un neighbor, un vecino que a veces solo piensa uno, Señor, llévatelo por favor, pero Dios tiene tanta misericordia que Él nos enseña para que nosotros tengamos misericordia a esos vecinos, ¿verdad? Sí, perdón que lo diga de esa manera, pero yo porque tengo un ejemplo, tengo una vecina que lamentablemente está ahí, parece, a mí son las águilas que están allá arriba viendo cada movimiento que uno tiene. Así, igualita es mi vecina, que está ahí, cualquier cosa que pase, y llama a la ciudad, llama a esto, llama a la otra, y todos se aparecen por ahí por la casa, o por las casas, no solo en mi casa, sino que alrededor, todo es conocida porque siempre está la vecina. Y a veces uno dice, yo respiro, y yo le enseño a Alan, más que todo le enseño, porque él es un varón y los varones tienden a ser un poquito más duros que las mujeres. Se los confieso porque soy un varón, ¿verdad? Y a veces ella hace cositas que solo respiro y cuento hasta 10 y digo, bueno, Dios tiene el control, Dios tiene dame paciencia, por favor. Pero ves que yo he visto que tienen un poquito de necesidad porque ella es una señora ya grande, ya tiene como, ya es retirada. Pero todavía sí, yo miro a veces que estaba, especialmente en el tiempo de invierno, uno mira que está, tiene problemas con la nieve y todo eso, y viene uno y lo ayuda con lo que puede, ¿verdad? Y yo sé que Alan es el primero que se me queda viendo con una cara, ¿qué está haciendo mi papá ese? Y yo quiero enseñarle a él lo que significa hacer algo, no solo porque le hacen algo malo a uno, el recíproco es que cuando le hace mal a alguien a uno le hace mal a él y dice, espérate. Eso era lo que pensaba yo antes. Pero cuando alguien le hace mal a uno tiene que pagar con bien, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta verdaderamente que hay algo diferente en las personas, ¿verdad? Pero así, eso es lo que quiero enseñarle yo no mantengo eso, sino que yo quiero enseñarle a mis hijos lo que significa ser misericordioso de otras personas que tienen necesidad, a pesar que hagan mal. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Perdón, sí, hermano. Referente a lo que la hermana conectó del sacerdote. Amén. En lo del sacerdote, hermano, lo que pasa que en ese tiempo un sacerdote no podía tocar a una persona que no fuera de su familia, porque si lo tocaba, él se creía que era inmundo, y eso venía de la ley de Moisés, y lo podemos ver en Levítico, en el capítulo 21, donde explica mejor por qué un sacerdote no podía tocar a alguien que no fuera, si era su hermano, su sobrino, su familiar, estaba bien, ¿me entiendes? Podía tocarlo, pero si no era de parte de la familia, él tenía que hacerse, como diríamos nosotros, el loco y pasar de lejos y olvidarlo, porque si lo hacía, entonces él se consideraba un inmundo. Por eso es que lo hizo él. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Gracias. Entonces ahí va, vamos a ver. Entonces, al dejar de asistir a aquel infeliz, el sacerdote estaba descuidando una de las exigencias básicas de la ley, que era mostrar misericordia. Entonces, Éxodo 23, 4 y 5. ¿Quién nos puede leer rapidito, por favor? Éxodo 23, 4 y 5. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Ok, gracias. Entonces, su acción no tenía justificación posible, ¿verdad? Si leemos la palabra de Dios, no tenía justificación, sino que era de Él de ayudar. Si verdaderamente, como Jesús les enseñaba que hasta en el día de descanso, hasta Él iba y sanaba y hacía lo que tenía que hacer para poder hacer una cosa. Para Él no había ley o acción religiosa que podía pararle para ayudar a alguien que necesitaba, ¿verdad? Si ustedes miran a alguien que tiene necesidad el domingo, digamos, pongamos de ejemplo el domingo allá afuera, y dice, yo voy a la iglesia corriendo, imagínense eso, y hay alguien que tenga necesidad,
Puede pasar, yo no estoy diciendo que no puede pasar, pero también puede pasar, ¿verdad? Es de pensar, ese podía ser yo en esa situación, como dice la regla de oro. ¿Qué es lo que dice la regla de oro en la Biblia? A ver. Amén, ¿verdad? En la forma que tú quieres que te traten, tenemos que tratar a los demás, ¿verdad? Por eso dice, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, quiere decir que quieren que, yo siempre me pongo a pensar, yo quiero que hagan conmigo lo mismo que yo hago con ellos, ¿verdad? Entonces esa es una ley que está en toda la Biblia, desde el principio hasta el final. Amén. Entonces, el segundo prójimo era un levita. Parece haberse interesado más que el sacerdote, puesto que al menos se acercó para ver al hombre. Sin embargo, después de verlo, se pasó al otro lado del camino y siguió caminando. Tampoco ahora nos dice Jesús por qué el levita decidió no ayudar a aquel hombre. Tal vez tuviera algunas preocupaciones semejantes a los del sacerdote, o a lo mejor pensó que al ayudarlo le costaría una gran cantidad de dinero, y eso habría sido muy problemático para su ya menguadas finanzas. Cualquiera que fuera la razón, el levita decidió que lo mejor que podía hacer era seguir en su camino. Bueno, eso no nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Porque el gobierno aquí paga el bill, ¿verdad? Eso no, aquí tenemos una bendición que no podríamos estar en la situación, solo no hay pretexto para ayudar, creo yo. En mi mente no hay pretexto para no poder ayudar, porque si alguien está en la calle necesitado o que está herido, rápidamente uno puede agarrar su celular y llamar para que otro, pero créanme que ha pasado a veces que uno puede ver a alguien en necesidad y uno solo va a pasar, es tiempo, o tengo que ir mis frijoles se van a quemar, o va a pasar algo más, o tengo que llegar que mi show ya va a comenzar. Bueno, tampoco ya no hay problemas de eso por la tecnología, pero aquí podemos ver que podría ser que eso es lo que pensó él, que a recoger al hombre que tenía que cuidar, tenía que ir a pagar por su bill médico, ¿verdad? Pues en aquel tiempo tenía que pagar su bill, como en otros países se paga todavía, ¿verdad? Y se paga muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, ¿de qué manera los cristianos nos enfrentamos a decisiones semejantes a las que encararon al sacerdote y el levita de la parábola? A ver, encararon quiere decir enfrentamos, ¿ok? ¿De qué manera los cristianos nos enfrentamos a las decisiones semejantes a los que encararon el sacerdote y el levita de la parábola? A ver, ¿quién se atreve? Amén, hermano. ¿Levantó la mano? No, pero... ¿Ah? No, pero no tenemos que ser como el sacerdote, de que si llegamos a alguien en apuros, no, porque ese, perdón, no es que uno sea racista, no, que ese es libanés, dice, yo no lo voy a ayudar porque me cae mal, no, que ese es un negro, no, ese no lo ayudo, no, que ese es canadiense, ese que cuando, no, que nosotros no tenemos que, y más que uno dice, no, y esa Salvadora yo menos, dice, y nicaragüense, no, nicaragüense, no, son muy tapudos eso, no, yo no lo quiero, no, sino que no tenemos que ver la personalidad de la persona, sino hacer el bien, ayudar en la forma que sea, no importando de la condición de la persona o de donde sea, sino que tratar de hacer el bien para la persona y ayudarla. Amén. De esa forma agradamos al Señor. Amén, gracias. ¿Alguien más? A ver. Hacer el bien y no mirar al bien. Que está diciendo sí, así es el dicho, ¿verdad? No, es el segundo de San Raúl, versículo 1. Que muchas gracias. Entonces, a veces los cristianos tenemos que luchar con decisiones similares a las de estos dos hombres. Aunque no nos sería muy fácil condenar al sacerdote y al levita de esta parábola de Jesús, ¿verdad? Debemos pensar en la cantidad de ocasiones en que hemos ministrado en determinadas situaciones, valiéndonos de cualquier pretexto. En vez de criticarlos a ellos, cada uno de nosotros debe reflexionar sobre sus propias decisiones para comprobar si ha sido un buen prójimo o un buen prójimo centrado en sí mismo, ¿verdad? Así como es fácil hablar, es más difícil hacer, ¿verdad? Cualquiera puede hablar, pero cuando viene la situación y viene el tiempo de hacerlo, es cuando verdaderamente se mira quién tiene misericordia de otro más. Amén. Entonces, el prójimo compasivo, es B. Entonces, Lucas del 33 al 37. La tercera persona que halló al herido era un samaritano.
Aquel hombre tuvo compasión del infortunado y lo ayudó. La expresión buen samaritano que se ha desarrollado a partir de esta historia ha sido distinguida por la sociedad, de manera que es corriente que pensemos bien sobre una persona cuando oímos la palabra samaritano. Sin embargo, esto no nos deja ver el verdadero sobresalto que quizá causara este relato de Jesús en los que estaban escuchándolo. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Estos eran descendientes de judíos que se habían casado con gentiles después del exilio de Israel. La forma en que adoraban a Dios era considerada como una corrupción, en parte porque rehusaban adorar en el templo de Jerusalén. Según la manera de pensar en los judíos, no habían samaritanos buenos. Lo que Jesús quería enseñar con su parábola estaba claro, que solo una persona de mente hermética no lo habría entendido. El malo del cuento se convierte en el bueno, y los buenos se convierten en los malos. Para todos los que habían escuchado la parábola, era obvio que aquel que había obrado con misericordia era el verdadero prójimo. Entonces eso queda claro, ¿verdad? El que actuó con misericordia es el verdadero prójimo, y los otros dos no aman a su prójimo, ¿verdad? Okay. Entonces quedó eso en claro. Filipenses 2, de 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, habiéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para mí eso es poderoso, ese texto. La generosidad de Cristo. Entonces, el ejemplo de Cristo. Pues que somos cristianos, es evidente que debemos seguir el ejemplo de Jesús. El apóstol Pablo habla sobre la grandeza de la generosidad de Jesús hacia nosotros. Exhorta a sus lectores a tener la misma actitud, desprendiéndonos que él mostró. Pablo destaca 3 actitudes mostradas por Jesús que los cristianos debemos mostrar también. En el versículo 6 y 8 dice: en el primer lugar, Jesús no se aferró a sus derechos. Cuando aceptó venir a la tierra, temporalmente dejó al lado de las glorias y prerrogativas que le venían de hecho a ser Dios. Se permitió voluntariamente quedar confinado a un cuerpo y a una mente humana. No lo vemos quejándose de su decisión, ni exigiendo favores especiales mientras estuvo en la tierra. Jesús comía alimentos para seres humanos. Jesús sentía emociones humanas y realizaba actividades humanas, como cualquier otro ser humano, de cuando hayan caminado sobre la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos tienen necesidad de comer aquí? Todos, ¿verdad? ¿Tomar agüita? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos tienen emociones? Todos, ¿verdad? El que no diga que... ¿Ah? Yo no voy a alegar con eso. Entonces, la humildad consiste en reconocer quiénes somos en relación a Dios y en estar dispuestos a obedecerlo. Jesús obedeció a Dios más que todos los seres humanos que han existido jamás. Hubo momentos en los cuales quiso de su vida pudiera ser un poco distinta. Se cansaba, sufría sed y hambre, y los líderes judíos lo detestaban, pero él estuvo siempre dispuesto a someter su voluntad a la de su Padre, ¿verdad? En tercer lugar, Jesús era obediente. En realidad no sabemos si él pensaba que hubiera la posibilidad de que Dios cambiara de idea mientras oraba en el huerto. Todos sabemos cuál es cuando está orando en el huerto, ¿verdad? Entonces, y parece haberle preguntado si no había ninguna otra forma que la cruz para obtener la salvación de los hombres. Su oración en el huerto nos muestra que su decisión de obedecer no era como la operación mecánica de un robot que sigue órdenes, sino que sabe que esa era una decisión de Jesús
poder venir a sufrir por nosotros, ¿verdad? ¿Quién estaría dispuesto a sufrir como Jesús? Y diríamos, te va a pasar esto, igualito que Jesús. Ve pues. Mejor que vaya otro. En nuestra mente, yo creo que en nuestra mente carnal que tenemos, ¿quién estaría, como dice, quien esté en sus 5 sentidos, quisiera ir a sufrir de esa manera que sufrió Jesús? ¿Verdad? Si con una cortadita que nos demos duele, ¿verdad? Ya que nos den un latigazo. Imagínense, esos látigos, ustedes saben qué clase de látigo usaban antes, ¿verdad? El látigo tenía pedacitos de huesos, pedacitos de hueso, tenía toda clase de cosas al final del látigo. O sea que cada vez que le pegaban un latigazo, quitaba pedacitos de carne. Así era, así, cada un latigazo, ¡pam! Le quitaban y le rasguñaba y le quitaba pedacitos de carne. Con uno yo salgo corriendo, eso se los digo bien. Digo, ok, ya no más. Sí, ya, miren un látigo así, pero imagínense la situación que uno como humano no se pone a pensar que el sacrificio que Jesús hizo por nosotros se puso a la obediencia del Padre y por eso el Señor lo exaltó, ¿verdad? Por la obediencia de Jesús. Entonces, ¿de qué formas prácticas podemos nosotros imitar el ejemplo de generosidad dado por Cristo? A ver. Vamos, un valiente. Dejándolo dar latigazo como se debe. Bueno, está bien. Ayudar a la gente a que alguien que uno ve que necesita ayudarle. Amén. Así como estamos bendecidos, nosotros podemos bendecir a los que lo necesitan. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Servir a los demás, como dice el hermano. Mostrar el amor que Jesucristo. Amando al prójimo. Amén. Amando al prójimo. Todo está. Gracias, hermanos. Gracias. Entonces, Pablo ya había identificado en los versículos 1 al 4 las formas en que los creyentes podemos llevar a la vida práctica el ejemplo dado por Cristo. Los actos y las actitudes que conducen a la unidad entre los creyentes y nos ayudan a trabajar juntos y servir a los demás, nos permiten imitar un ejemplo de Cristo, ¿verdad? Entonces, en la iglesia, ¿cómo podemos nosotros ser obedientes o seguir el ejemplo de Cristo? En iglesia, vamos a ver. Obediente, ok, amén. Las actividades hay que apoyarlas. Amén, gracias. ¿En qué otra forma? Gracias, Lene. ¿En qué otra forma podemos imitar a Cristo en la iglesia, adentro de la iglesia? Vamos a preguntar. Sirviendo lo que sea necesario. Amén. Obedeciendo la palabra, Amén. ser sumiso, Amén. ser humilde, Llegando temprano. ¿También? ¿Llegando temprano? respetar el templo. Sí. Hermano, referente a lo que dijo la hermana de los latigazos, es cierto, nosotros recibimos latigazos, recibimos bofetadas, cuando nosotros aceptamos a Cristo y cuando nosotros, el que ha sido malía, como el que está hablando, y viene de allá afuera, y los amigos que tenía antes, vienen, se dan cuenta, ya eres aleluya, dice, ya no te hablan, ya te critican, ya te juzgan, ya te miran de mal modo, ya te van señalando. Todo eso son latigazos y bofetadas que uno recibe a veces de las personas que cuando uno llega a los pies de Cristo, entonces hay que saber soportar, como dice, hay que poner la otra mejilla. Y somos pocos a veces los que mostramos. A veces en las mismas congregaciones hay cosas así que se levantan, pero hay que ser seguidores de Cristo, no del hombre, aprendiendo a ser humilde y sencillo como la paloma. Amén. Gracias, hermano. ¿Cuál era la pregunta? ¿De qué forma práctica podemos nosotros imitar el ejemplo de generosidad dado por Cristo? Y estaba preguntando dentro de la iglesia. No sí, primero hicimos eso, pero ser imitador de Cristo adentro de la iglesia. Pero gracias, hermanos. Gracias, hermano. Entonces, vamos a terminar casi ya terminamos. La aprobación de Dios. Pablo dice que debido a la actitud y las acciones de Jesús, Dios lo exaltó. Jesús tuvo muchas oportunidades de tomar la justicia en sus propias manos, pero no lo hizo.
mostró con humildad y amor cómo se debe manifestar en nuestras vidas el amor de Dios y el amor de nuestros semejantes. La recompensa que recibió fue su restauración al exaltado lugar que había dejado y las glorias y prerrogativas que le correspondían. Todo cristiano ha sido liberado de la esclavitud al pecado, todos lo sabemos, ¿verdad? Cada día tenemos la oportunidad de renunciar a nuestro derecho de las cosas que se hagan a nuestra manera. Así hacer sonreír a Dios gracias a nuestra humilde obediencia que nos lleva a amarlo a Él y amar a nuestros semejantes. Esto puede ser difícil de hacer porque lo que el mundo nos enseña es lo diariamente opuesto. En realidad, todo tiene que ver con el ejemplo que queremos seguir. La falta de sumisión a Dios nos puede traer una orgullosa satisfacción por un corto tiempo. La sumisión a la obediencia a Dios nos traerán una honra eterna. La decisión nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué aprendieron hoy de la generosidad? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Verdad? Hay que tener misericordia Amén. ¿Y ser generoso con quién? con nuestro prójimo. Con nuestro prójimo, ¿verdad? ¿Y con quién más? Con todos, ¿verdad? O sea que no hay límite, ¿verdad? Para uno ser generoso, ya sea de la iglesia o ya sea que no sea de la iglesia, ¿verdad? Porque siempre hay que ayudar a también darle la mano para que miren el ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué aprendieron de la viuda? Hay que dar por fe. Hay que dar por fe, ajá, amén. ¿Qué más? Uno más. Porque Dios suple cualquiera de sus necesidades al dar de corazón. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios sobre las aves del cielo? A ver, Que no trabaja ni tiene su hijo. ¿verdad? También El Señor provee con cada uno. Él es el proveedor de todo. Él es el que permite que uno tenga, ¿verdad? Él es el que permite que uno tenga trabajo, tenga salud o tenga lo que uno necesita, ¿verdad? Entonces, la generosidad no es solo de Dios para nosotros, sino que nosotros para todos, ¿verdad? Porque la generosidad no es solo recíproca, ¿verdad? Dios es bueno, no somos buenos, vamos a dar, sino que también tenemos que dar a los demás que sabemos que no nos van a devolver, ¿verdad? Yo creo que esa es la mejor forma de dar, ¿verdad? Sabiendo que alguien no tiene, se le da y no esperar que le dé de regreso, ¿verdad? Porque si uno espera de regreso que le den, olvídense, estamos haciendo lo mismo que las demás personas en el mundo, ¿verdad? Que Dios los bendiga, espero que hayan aprendido algo. Le doy la parte al pastor. Hermano Quique, gloria a Dios. La Biblia dice que tenemos que ser generosos. La Biblia aconseja también de que tenemos que ayudar a todos, pero dice otra cosa, en especial a los de la fe. No es que no vamos a dejar de lado a los demás, vamos a ayudar a todos, pero si hay que escoger, los hermanos de la fe tienen que ir primero.